Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. En este viernes la iglesia celebra la vida de Santo Tomás de Aquino, un hombre grande, docto, no solo por el estudio de las ciencias sagradas, sino por la santidad que alcanzó, por el anhelo del conocimiento de Dios. Un hombre nacido en el año 1225, su familia al principio no estuvo de acuerdo con su consagración en el sacerdocio, pero él luchó y quiso seguir la vida de los dominicos y empieza todo un camino de estudio. Y ese camino de estudio lo llevará inclusive a ser después profesor en la Universidad de París, al amparo de San Alberto Magno, que ha reconocido la presencia de un hombre que es grande, que siendo callado y que sus compañeros veían lo tímido y callado que era, pues San Alberto les dice que ese es, porque ellos le decían el buey mudo, pero ese buey mudo llenaría con mugidos el mundo después de todo el estudio de las ciencias sagradas. Un hombre grande para la iglesia. Hoy la iglesia nos invita para que se proclame el Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículos 26 al 34. Primer momento, lectura del texto. En aquel tiempo decía Jesús a la muchedumbre: el reino de Dios se parece a un hombre que echa simiente en la tierra. Él duerme de noche y se levanta de mañana. La semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo. La tierra va produciendo la cosecha ya sola, primero los tallos, luego la espiga, después el grano. Cuando el grano está a punto, se mete la hoz porque ha llegado la siega. Dijo también: ¿con qué podremos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? Con un grano de mostaza. Al sembrarlo en la tierra, la semilla más pequeña, pero después brota, se hace más alta que las demás hortalizas y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden cobijarse y anidar en ellas. Con muchas otras parábolas parecidas les exponía la palabra acomodándose a su entender. Todo se lo exponía con parábolas, pero a sus discípulos se los explicaba en privado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidámosle hoy, este viernes, al Espíritu Santo que venga con su fuerza, con la gracia, ilumine todo nuestro entendimiento y comprendamos las Sagradas Escrituras. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Ven, Espíritu Santo, que con esta potencia de este trueno tenemos la imagen para ver cómo tú entras con fuerza en nuestra vida cuando te invitamos, que podamos hoy comprender las Sagradas Escrituras y llevarlas a la vida. Volvamos la mirada al texto, segunda lectura, tercera, clara, pausada, todos los detalles. ¿De qué parábolas nos habla hoy el Señor? ¿Qué parábolas utiliza? Son dos, ¿cuáles son? ¿Con qué imágenes compara el Señor el reino de Dios? ¿Qué nos enseña? ¿Cuál es la parte final que termina hablando de cómo habla Él a los discípulos y cómo a ellos les explicaba en privado? Miremos, después de una segunda proclamación, reconstruir mentalmente el texto. La mirada y la voz hace que esta palabra tome hoy vida, pero el corazón reposa en el sentido más profundo. ¿Qué dice el texto? Segundo momento, meditación. Hemos venido escuchando a Marcos con imágenes utilizadas de las parábolas. Habíamos escuchado la parábola del sembrador y hoy nos trae dos pequeñas parábolas. Y nos dice Marcos que, hablándole a las personas, empieza a utilizar las imágenes sencillas de lo que es una semilla. Sabemos ustedes y yo, las semillas que normalmente pues hay de varias formas, tamaños y colores, pero Jesús quiere mostrar la fuerza de vida que hay en una semilla y que de la misma manera es el reino de Dios que ya se ha hecho presente con él, y mostraría varias facetas. Esto se llaman las parábolas de contraste, y esta primera tiene que ver, la primera que tiene que ver con la semilla sembrada, el que la siembra va y ella va produciendo por sí sola los distintos momentos del tallo, la espiga y al final los frutos, y ahí se constata la gratuidad y la fuerza interior de esta semilla,
y lo que llegará a ser esa semilla y todo un proceso que es imparable, imparable. Y la segunda tiene que ver con los contrastes de siendo tan pequeña como poner el ejemplo del grano de mostaza y lo que terminará siendo. Lógicamente en la paciencia, en el tiempo de Dios, en un proceso que llegará a mostrarse un árbol que siendo algo tan milimétrico llega a ser un árbol donde vendrán todos los pájaros a anidar. Entonces estas formas del reino de Dios muy distintas a las del reino del mundo es lo que la palabra hoy nos quiere constatar. Y yo los invito para que hoy a este evangelio le unamos la primera lectura que es muy diciente y tiene que ver en el libro de Samuel capítulo 11, versículos 1 en adelante, sobre el pecado de David. Y esto nos muestra a David cómo en algún día, un día de calor, se asoma por la azotea de su palacio y ve una mujer muy bella bañándose. Pregunta quién es ella, le dicen que se llama Betsabé, que es la esposa de Urías elitita, y la manda a llamar. Y como es el rey todopoderoso, pues pasa un rato con ella, tiene relaciones, y después Urías le manda a decir a David que ha quedado en embarazo. Y aquí hay una situación, y es que Betsabé era casada con Urías elitita, que estaba en el ejército de David. Estaban en guerra en esa época. Joab, el general de David, pues estaba al mando y Urías estaba allí. Entonces David, cuando se entera que esta mujer con la que ha estado tiene esposo, empieza a tramar todo un montón de situaciones para que el hombre venga de la guerra. Él lo invita una tarde a su casa, lo trata bien, le pregunta cómo va la guerra y después a la salida le envía un regalo y él espera. Él le dice, vaya a su casa, lávese los pies, descanse, casi como quien dice vaya y esté con su mujer. A ver si David se podía quitar esta situación. Esa mujer le acaba de decir que quedó en embarazo. Y este hombre le salió tan fiel que se quedó cuidando ahí a la puerta del palacio. Le contaron al rey que este hombre se había quedado en la puerta. Y entonces lo volvió a llamar al otro día y no solo le dio un banquete espectacular, lo llenó de vinos y de trago y lo emborrachó. Salió ebrio de allí. Y David le vuelve a decir, váyase para su casa, tranquilo, comparta con su mujer, etcétera, etcétera. Y este hombre le salió tan fiel que empieza a pensar, bueno, es que mis compañeros por allá en la guerra y yo, ¿cómo me voy a ir para donde mi mujer? Y se queda ahí en el palacio. Entonces David no pudo llevar más allá lo que tristemente había gestado en su corazón. Es decir, él quería que este hombre fuera a su casa y que este hijo que iban a nacer, Urías elitita, pensara que era de él. Y no se llegara a dar cuenta que el rey todopoderoso David pues, se había metido con su mujer Betsabé. Y esto que empezó como una mirada, lo de David, una malicia triste del corazón, porque hay formas de mirar, pero cómo está la limpieza de corazón. El pobre David se vio en aquel momento teniendo muchas mujeres, miró la que no era, la llevó al palacio, estuvo con ella, se generó el embarazo, y después de este deseo vinieron entonces mentiras e hipocresías, y cuando no pudo hacer que este hombre se fuera para su casa, para que quedara pensando que este hijo que nacería era de él, pues entonces David tristemente le dice a Joab, rey del ejército, que se lleve a Urías elitita y lo coloque en la primera línea del combate, y que a medida que se acerquen lo vayan dejando solo para que lo maten, lo hieran y muera. Y tristemente así se hizo, y murió Urías elitita. Y esto es el pecado de David, que veremos también en la primera lectura de mañana, cómo Dios manda al profeta Natán. Dios no se queda con nada y le explica a través de una imagen cómo ha sido ese pecado tan grave que él ha cometido. Y aquí entonces viene el arrepentimiento de David. David llora su pecado y después viene la composición de misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, el Salmo 50 o el Miserere que conocemos, y es el dolor de David en su pecado. Pero yo quiero hoy que miráramos esta historia que es las consecuencias de un pecado que no viene solo, porque esa es una sumatoria de mentiras y demás pecados. Lo que empezó con una mirada lujuriosa, empezó como un deseo, se volvió un acto real con las consecuencias de un embarazo, y en David vino a ser una hipocresía de llamar al esposo de esa mujer con la que había cometido adulterio y no pudo hacer lo que pensaba, hacerle creer que ese hijo era de él, y después vino por último un asesinato. Entonces es un círculo vicioso
perverso y triste. Y esa es la ruptura, el pecado en el corazón del hombre. El pecado de David hoy, aunque pareciera que lo juzgáramos, y no es un hecho real, constatable, que nos muestra que todos podríamos caer, y seguramente lo hemos hecho en nuestro corazón, y hemos tomado decisiones en algún momento equivocadas y han llevado a otras mentiras y otros pecados, y en determinadas circunstancias las gravedades de lo que se le va sumando a un montón de circunstancias. Ese es el dolor de David, el pecado de David. Miró y miró de tal forma que deseó, llevó a esta mujer al deseo que había concebido en su corazón, vino la consecuencia y vino un asesinato. ¿Cuántas veces en la historia de la humanidad cosas que empezaron pequeñitas por una mala decisión no se convirtieron en asesinatos, en venganzas, en odios, en iras, en rabias, en murmuraciones? Y normalmente en los pecados capitales, el primero, la soberbia, siempre va unido a la lujuria o a la avaricia, y se van dando distintas conexiones de pecados, y nacen distintas situaciones que traen consecuencias y consecuencias. Pero ahí es donde aparece el Evangelio de hoy. Y por eso he querido hacer esta introducción con la primera lectura, y es cuando Jesús se ha encarnado en nuestra realidad humana, ha tomado toda la condición humana para levantarla de esa postración. Hoy el ejemplo es el pecado de David, del cual él se arrepintió. Esa es la forma de parar el pecado. Misericordia, Dios mío, por tu bondad. Y reconocimiento, misericordia, Señor, pequé. Y esa es la forma de decirle a Dios que entre y sane y nos levante y pueda verdaderamente desde dentro sanar el corazón. Dice Jesús que no es lo que entra lo que hace daño, es lo que sale, porque vive en el corazón. De allí se gestan entonces los robos, las insidias, las maldades, la malicia del corazón, la avaricia, bueno, todo lo que, esa lista de pecados inclusive que nos da San Pablo, que se gestan en el corazón y que nos muestra que son las obras de la carne, y que Jesús también nos hace una lista de cómo muchas cosas vienen de un corazón dividido que se ha apartado de Dios. Ese es el drama de la humanidad que Jesús vino a sanar. El ser humano se separó del proyecto perfecto de la voluntad de Dios y concibió el mal y la malicia. Y en la malicia permitió muchas cosas que han sido una cadena de constataciones desde el pecado de Caín con Abel hasta un montón de cosas que hoy en día constatamos. En Colombia ahorita hay un escándalo de un hombre que, llevado de una envidia, mató a su hermano y a su mamá, y al principio lo negaba, pero ya lo tuvo que reconocer. Y eso no es sino la constatación de qué pasa cuando llega la envidia y la avaricia al corazón, y en qué terminan con asesinatos. En la historia conocemos muchos adulterios que han terminado con asesinatos, tristemente. Entonces no es que Dios está diciendo, vea, cuidado, no miren, no hagan, no toquen. No, es que Dios es como un papá que le dice a usted, vea, si usted permite esto, se vienen un montón de consecuencias en su vida y viene la muerte para su corazón. Y entonces Jesús tomó la decisión de decirle a Dios, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad, y entró, irrumpió con fuerza el reino de Dios, ya no el reino de la muerte, que acompañó desde el origen al hombre por separarse de Dios. Ahora hay uno que puede sanar esa división del corazón, y es Jesucristo. La misericordia de Dios en persona viene a encargarse de las miserias del corazón. Esto que ha hecho David es una miseria. Él se arrepiente y es perdonado, y lo hace con creces después en un dolor de pecado. Pero viene hoy a mostrarnos cómo se hace, con el reino de Dios, con que Dios venga a reinar en nuestros corazones. Y en estas dos parábolas, la primera tiene que ver con la gratuidad. Es que el reino tiene una fuerza tal en sí misma, como una semillita, que no la para nadie. Ella se siembra y el agricultor no está ahí como, venga, hágale pues, crezca. Ella va creciendo por sí sola, y entonces por eso dice las etapas: primero los tallos, luego la espiga, después el grano, y después, cuando el grano está a punto, se mete la hoz porque ha llegado la siega. Esta gratuidad y ese reino de Dios dentro de lo sencillo y dentro de lo que no se percibe, porque uno, una semilla, no sabe cómo funciona eso, pero eso es vida y produce todo este proceso. Pues de la misma manera Dios ha irrumpido en la historia humana con fuerza, y todavía seguimos viendo mal, pero Dios ya venció el mal, y está en nosotros dejar que Él entre y sane nuestro corazón, pidamos perdón como David, misericordia, Señor, pequé, y podamos sanar desde dentro con Jesús este proceso, y llevemos a que nuestra vida sea como una planta que al final dé frutos. Y al final nos mostrará el Apocalipsis
que este reino de Dios ha sido como un árbol, que es el árbol de la vida, para nosotros la cruz, que tiene 12 cosechas al año, es decir, siempre da frutos. Y llegará a un culmen y a una plenitud cuando llegue el momento de la siega, que será con la segunda venida de Jesús. También dentro de la segunda parábola tiene que ver con algo de contraste, y es, Dios ha tomado los medios más pequeños, una semillita tan pequeña como la mostaza, en su inicio tan pequeñito, llegará a ser un árbol muy grande, y en ese árbol vendrán a anidarse los pájaros, y vendrán de distintos lugares los pájaros. Ya no solo una imagen universal, no solo para los hebreos, sino que será como un árbol que se extenderá en las 4 puntos cardinales, y vendrá toda esta fuerza de Dios para sanar el corazón del hombre, para que ya no se dé ese reino de la muerte, sino que se dé el reino de la vida. Entonces, 2 parábolas de contraste, 2 formas como Jesús quiere mostrar cuál es el nuevo reinado que se inicia con Él, que Él ha traído, para que no pase lo que pasó con David, o que si ha pasado, nosotros reconozcamos el pecado y con la fuerza de Dios salgamos de estas miserias del corazón que ha producido el hombre al separarse de Dios, al escuchar la insidia de Satanás y del diablo, que es el que divide la voluntad y el corazón del hombre. Que podamos hoy tener en estos detalles de estas imágenes de vida, de la semilla pequeñita que por sí sola va dando los procesos, de la semilla que es tan pequeñita y termina siendo un árbol grande, como Dios ha irrumpido y nadie le podrá frenar el reino de Él. Claro, y uno dice, todavía hay mucho mal y constatamos muchas cosas, pero el bien no es como el mal que hace mucha bulla, el bien lo hace en silencio y va tocando corazones, y toca allí el corazón de una persona, y de repente una persona que hizo algo como lo de David o peor que él, se arrepiente y se convierte y llora su pecado y hace restitución y se convierte en un hombre tocado por Dios, hombres y mujeres en la historia, y el bien sigue entrando. Y por eso se proclama la palabra de Dios, para que tengamos en cuenta que ese reino ya comenzó, ya se nos dio la sanación del corazón dividido y de la muerte que ha producido el pecado en nosotros. Constatamos tristemente muchas cosas que siguen pasando, pero seguimos con la esperanza de levantarnos todos los días para que esta palabra de Dios y la propuesta de Jesús llegue a los corazones de todos. Todos tengamos conversión, arrepentimiento y miremos verdaderamente de frente a Jesús y que convirtamos el corazón. Hoy podemos, en esta primera lectura, constatar si nosotros, como David, hemos permitido pensamientos, visiones, cosas que nos han llevado a deseos y después casos de adulterios comprobados o rabias, venganzas, iras, robos, avaricias, soberbias y un montón de cosas que han producido un círculo vicioso. Pues hoy, como David, digámosle, Señor, pequé, ayúdame. Y que comprendamos que esta fuerza del reino de Dios que nos muestra con estas parábolas ya se nos ha dado en el bautismo. Jesucristo, el Espíritu Santo, Dios uno y trino, la inhabitación trinitaria, toda la presencia de Dios diciéndonos, aquí estoy para levantarte de todas las postraciones, solo con la gracia de Dios, solo con su fuerza, en la paciencia y en el tiempo de Él. Quisiéramos que a la manera del mundo el reino de Dios fuera ya listo, terminado, es que Dios venga y se destierre todo el mal ya, y es un proceso que ha iniciado con Jesús y que no parará sino hasta el final cuando Él venga, y Él sabe todos sus tiempos y va tocando corazones. Mientras tanto, sigue saliendo el sol sobre malos y buenos, sigue tocando corazones, esta palabra sigue llegando y a muchos lugares, y el ideal es que cuando la hacemos a diario, como esta lectura orante, pues miremos en nuestro interior, reconozcamos nuestro pecado y que miremos que nunca jamás dejemos que se nos divida el corazón, porque Jesús ya nos sanó, ya nos curó. En el bautismo hemos muerto al pecado y en ello las 7 escaleras de los pecados capitales para renacer a la vida de la gracia y resucitar con Jesús. Esa es la enseñanza de hoy. Esta imagen de esta gratuidad de este reino que es imparable. Que no es que yo sea el salvador del mundo, entonces como la semilla o como un agricultor, es que yo la sembré y yo hago que ella misma progrese. Pues le puede ayudar con abonos y le puede ayudar con quitándole las malezas, pero en sí la semilla tiene una fuerza. Y esa es la vida y esa fuerza imparable de Dios que ha irrumpido en la historia humana. En la historia humana, para que esta división que se generó se termine totalmente. Y Dios lo va haciendo. En el tiempo de Él, con los medios de Él, y llegará a ser un árbol grande.
y llegaremos a constatar esta fuerza de Dios que ha tocado corazones. Pero está la libertad humana de rechazarla. Que ustedes y yo hoy, como David, más bien reconozcamos la gravedad de las cosas que hemos hecho y podamos mirar que hay cosas que uno no alcanza a comprender y que si las permite se convierten en cosas muy graves. David, una mirada, malicia, deseo, un acto concreto, y de ese acto entonces hipocresías para con el esposo, y entonces este adulterio generó, y entonces David no pudo lograr eso y entonces terminó en un asesinato. Pues hoy Jesús ha irrumpido en nuestros corazones y ha entrado para que esos progresos tan tristes de la muerte del corazón y del alma sean sanados en su misericordia. Y con la fuerza de Él, el bien supere al mal y el bien lo llegará a una plenitud total con la fuerza y en el tiempo de Dios. Y en la esperanza de Él tenemos hoy esta palabra. Y tenemos el estilo de vida que nos enseña Santo Tomás, que es una consagración de santidad total a Dios con la mente y el corazón. Un hombre docto, un sabio, pero primero también un santo en su vida cotidiana, en humildad y en sencillez. Hagamos oración. Bendito sea, Señor, hoy por esta palabra del reino que ha empezado, que no se podrá interrumpir, porque tiene tu fuerza, tu gracia, y tiene un crecimiento que solo tú conoces en los corazones de aquellos que están abiertos a esta semilla que tiene un potencial de vida. Que como esta pequeña semilla de mostaza, nuestra vida sea también un crecer y dar buenos frutos en ti. Que podamos ser como el terreno, y lo meditábamos también ayer, de un terreno que dé frutos en ti y para ti. Que si hemos pecado como David, podamos arrepentirnos hoy y con tu fuerza por dentro de nosotros puedas levantarnos y darnos una gracia nueva para jamás volver a transgredir, jamás volver a pecar, reconociendo las consecuencias nefastas, no solo para nosotros, sino para nuestras familias y nuestras comunidades, de lo que puede producir el pecado. Pero como conocemos lo que produce tu gracia, tu amor y tu misericordia, hoy nos abrimos totalmente a esta fuerza de tu reino, a esta salvación que ya nos has dado. Amén. Cuarto momento, la acción. Revisemos la vida a la luz de esta palabra, con la primera lectura también. ¿Será que como David hemos pecado? Este viernes, que es viernes penitencial, es un momento de decir: Señor, pequé, ten misericordia de mí. Qué bueno repetir el Salmo 50, pero no repetir por repetir, sino orarlo, rezarlo con el corazón, reconociendo nuestro pecado. Somos pecadores, Señor, reconozco. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Y en la humildad y en la contrición, este reino de Dios, Jesús, puede entrar y reinar. Y reinar es dar vida y gracia, y dar fuerza para no volver a caer en la muerte. Que sea un momento de oración hoy también, y cómo vamos a seguir creciendo en gracia en este reino de Dios. Cuáles son las acciones, decisiones, cuál es la oración, cómo la voy a hacer, pero sobre todo cómo pido perdón hoy por mi pecado, como David. ¿Qué consecuencias ha tenido mi pecado en mi vida, en mi familia, de donde me he movido? Miremos, constatemos que hay unas realidades que son muy fuertes, pero hoy digámosle a Jesús que nos abrimos a la misericordia de Él, que entre y nos sane. Señor los bendiga, los llene de su paz y de su gracia, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por todos los comentarios que hacen como eco de esta palabra que les enseña hoy esta palabra de Dios. Feliz día para todos.